Aquí estamos de nuevo. Esta presentación va a ser sobre la inclusión, ya que no tuvimos mucho tiempo durante el simposio. Espero poder compartir con ustedes algunos de mis pensamientos en cuanto a esto. Y en este momento estoy tratando de compartir la pantalla y ojalá que todo resulte bien. Bueno, la inclusión de las personas sordas, y esto fue más o menos lo que discutimos en el segundo congreso internacional, segundo simposio, yo cometí un error, internacional de educación para personas sordas. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que no podemos tener inclusión sin comunicación. Y esto se va a hacer más evidente, yo creo que ustedes están de acuerdo. Es muy fácil sentirse incluido a través de la comunicación o sentirse excluido a través de la falta de comunicación. Quería contarles un poquito acerca de la Viña de Marta, una isla en Massachusetts, en los Estados Unidos. Era una isla de pescadores donde había nacido un gran número de bebés sordos a causa de un gen recesivo. A mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, uno de cada 155 habitantes nacía sordo, casi 20 veces la tasa del país en su conjunto. En respuesta a esta situación, todos aprendieron el idioma de señas, que se conoce como la lengua de señas de la Viña de Marta, que en inglés es Martha's Vineyard Sign Language, pero en español vamos al revés. Lo usaron al punto de que ya nadie sabía quién era sordo y quién era oyente. De hecho, años más tarde hicieron unas entrevistas, ¿no? Y preguntaban, bueno, ¿y su tío era sordo o era oyente? Y ellos decían, mi tío, la verdad es que no sé, porque ya nadie siquiera sabía quién era sordo y quién era oyente. Hasta ese punto habían todos aprendido la lengua de señas. Y esto trae consigo algunas ideas que quiero desarrollar, ¿no? Por ejemplo, en la escuela, ¿se adapta el niño al medio o se adapta el niño a la escuela o se adapta el medio al niño? En la Viña de Marta, ¿qué sucedió? Que el medio se adaptó a todas estas personas que estaban naciendo sordas, ¿verdad? Y ellos no se hicieron problema y todo el mundo sabía las señas que se llamó la lengua de señas de la Viña de Marta y siguieron adelante, o sea, no se hicieron problema. ¿Qué sucede en una escuela de oyentes cuando llega un estudiante sordo? ¿No? ¿Quién se adapta? Principalmente, ¿quién se adapta? Generalmente cuando llega un niño un niño sordo a una escuela de oyentes, el niño tiene que adaptarse al medio. El medio no se adapta mucho al niño. A veces sí, por ejemplo, aquí en República Dominicana, en algunas escuelas tienen lo que ustedes llaman maestros intérpretes. Bueno, esa es una acomodación del medio al niño, ¿verdad? Pero si solamente insertamos, porque yo pienso que por mucho tiempo se confundió la gente insertaba estudiantes en las escuelas creyendo que los incluía, cuando en realidad solo porque uno ocupe el mismo espacio físico no quiere decir que estamos incluyendo a esa persona, en absoluto. Bueno, este discurso de la integración y la inclusión ya lleva muchos años, ¿no? Comenzamos con la integración, comenzamos con una seña que era, esta mano se mantenía en su lugar y esta otra venía y se integraba, ¿no? Y eso mismo a mí me preocupó porque de nuevo la escuela estaba ahí sin moverse, sin hacer un esfuerzo y el niño tenía que llegar a ocupar ese espacio más o menos, pero realmente no había comunicación. Yo conocí muchas escuelas en que los niños sordos salían de la sala de clase por 1 hora al día, 2 horas, no sé, se iban con el maestro de integración. Y resulta que este maestro o maestra ni siquiera sabía la lengua de señas, no sabía cómo comunicarse con el estudiante.
realmente no podían ayudarlos muchos, entonces se sentaba una hora en un espacio diferente, pero no avanzaban. Y dentro del aula tampoco avanzan, porque una persona, sobre todo en Latinoamérica, yo he visto clases de 40, 50 niños. No solamente tienen un niño sordo, es posible que también tengan un niño ciego, un niño con síndrome de Down. Entonces, atender todas estas necesidades tan diferentes, ¿no? En México en aquel tiempo se crearon los CAM, que eran centros de atención múltiple. Entonces, los profesores me decían, es que es imposible atender tantas diferentes necesidades en un aula. Y entonces estaban todos desesperados, ¿me entienden? Bueno, se dice aquí que con la integración lo que se hizo fue romper con el modelo deficitario y excluyente que era dominante en ese momento, y se da comienzo a la integración como una manera de potenciar, digamos, a todo el mundo de la misma manera y reconocer la diversidad dentro de una población, porque las poblaciones son diversas siempre. Cuando ustedes piensan en esto, siempre son, siempre han sido. Entonces, quizás era el reconocimiento, ¿no?, de que esta diversidad existía. A las personas sordas siempre se les ha puesto en esta, como les dijera, definición, ¿no?, de discapacidad. Nosotros antes decíamos discapacidad auditiva. Yo creo que a partir del primer simposio ya hemos erradicado un poco esto de la discapacidad, ¿no? Y nos hemos percatado de que realmente los sordos quieren llamarse sordos, nada más. Ellos no se ofenden cuando uno les dice sordo, pero que por el contrario, la discapacidad auditiva, en cierto modo, es más ofensiva porque ellos no son discapacitados. Esta discapacidad lingüística le puede pasar a cualquier persona, ya sea sorda o oyente. Si yo voy a Rusia y no hablo ruso, me voy a sentir así discapacitada porque no puedo funcionar en ese medio, a menos que yo aprenda ruso o ellos se acomoden a mi español, ¿verdad? Entonces yo busqué algunas definiciones de discapacidad, ¿no? Y por ejemplo, dice, existen restricciones en el entorno donde viven que provocan la creación de barreras. Yo estoy de acuerdo. Porque si yo estoy en Rusia y yo no hablo español, esas restricciones lingüísticas, ¿verdad?, crean una barrera de comunicación y yo no me voy a sentir incluida. Históricamente la discapacidad en la escuela se concretaba en los déficits que presentaba un alumno determinado. O sea, digamos que el enfoque está en lo que les falta y no en lo que tienen. Yo nunca estudié educación especial, entre paréntesis. Mi doctorado es en educación bilingüe y el desarrollo de la lectoescritura. Y es interesante porque hay mucha gente que no entiende por qué, pero a medida que vamos avanzando en este simposio, yo creo que ya ven de manera más clara por qué yo escogí esas áreas de especialización, ¿no? Especialmente en cuanto se refiere a las personas sordas, cómo todos estos modelos y estas teorías se aplican. Bueno, entonces dice, históricamente la discapacidad en la escuela se concretaba en los déficits que presentaba un alumno determinado y en las dificultades que éste tenía para adaptarse a las exigencias del entorno escolar. Entonces aquí estamos requiriendo de nuevo que el estudiante se adapte a la escuela y no la escuela al estudiante. Ello planteaba intervenciones basadas en las limitaciones del individuo. De nuevo, el enfoque está en lo que les falta y no en lo que tienen. Especialmente con las personas sordas, eso es importante, que nosotros nos enfoquemos en lo que ellos tienen, pero con cualquier estudiante, sordo o oyente, tenemos que enfocarnos en lo que ellos ofrecen, en cuáles son sus habilidades, cuáles son sus talentos, y no en lo que les falta, ¿no? Entonces esta otra definición está un poquito más afín con lo que estoy diciendo, porque dice aquí abajo enfatizar los puntos fuertes individuales en vez de las discapacidades, y se centran en darles poder y autodeterminación. Ahora, yo tengo problema con esta última parte, porque nosotros no les damos poder, nosotros no empoderamos a nadie, ¿ya? Porque nosotros podemos empoderar objetos, pero no sujetos.
Lo que los sujetos necesitan y lo que los sujetos necesitamos es un ambiente acogedor en el cual nosotros podamos empoderarnos a nosotros mismos. Y eso es lo que tenemos que crear con los estudiantes sordos si ellos van a incluirse. Tenemos que crear espacios que son acogedores para los sordos, tanto como las personas oyentes. Esa es realmente una inclusión. Entonces el problema no es la propia persona, sino los recursos y oportunidades que le ofrece su entorno próximo. Por otra parte, que junto a las limitaciones y deficiencias que presentan, siempre hay capacidades y competencias que pueden desarrollarse, y es a partir de estas últimas como provocamos el aprendizaje y el desarrollo. Creo que ustedes están de acuerdo, ¿no? Entonces, ¿es la sordera una discapacidad o una condición? ¿Okay? Yo, desde mi punto de vista sociocultural, digo que es una condición, y es una condición que también se puede dar en las personas oyentes. La discapacidad, por decirlo, no es inherente, sino circunstancial. Si uno se encuentra en una circunstancia en que el medio ambiente no es acogedor, obviamente que uno se va a sentir discapacitado, ¿no? Y es esa condición parte de la diversidad, por supuesto, porque vivimos en una sociedad plurilingüística. Ahora, yo en la presentación que di, yo cambié, ¿no? Let's switch. Let's see how many of you become handicapped. How many of you still feel included? If I were to switch back to Spanish, how many of you would feel included? How many of you feel excluded right now as I speak English? Maybe some of you will feel included still, but I would guess that most of you would feel excluded because there is that language barrier. Entonces, como ustedes pueden ver, a menos que yo cambie de vuelta al español, realmente si yo hago el resto de esta presentación en inglés o en una lengua que ustedes no saben, incluyendo la lengua de señas, nos vamos a sentir inmediatamente excluidos. Y es solamente en la medida que nosotros podamos acceder a ese lenguaje que nos vamos a sentir incluidos. Ok, ¿qué sucede cuando en cualquier situación nos sentimos incluidos? ¿Ya? Nosotros sentimos que nosotros podemos empoderarnos, que nosotros podemos aprender, que podemos participar, que podemos comunicarnos. Y cuando nos sentimos segregados, estando en el mismo lugar que los demás, les voy a decir una cosa, una realidad muy dura es que esto de la integración y la inclusión ha excluido a más personas sordas de las que la gente nunca se imaginó. ¿Me entienden? Porque no han entendido que la inclusión específicamente de las personas sordas requiere el uso de 2 idiomas. Entonces, si eso no se entiende y si se manda a un niño que no se puede comunicar con el maestro, que no se puede comunicar con los compañeros, realmente solo están ocupando el mismo espacio físico, pero ahí no hay inclusión. Ahora, las perspectivas, paradigmas e ideologías oyentes han influenciado la manera en que miramos o consideramos al estudiante sordo y al tipo de educación que las personas sordas reciben, porque la triste realidad es que aunque nosotros leyamos el mismo documento, como la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, nuestros paradigmas y nuestras ideologías van a influir en cómo nosotros vamos a entender todas estas bellísimas cosas que fueron escritas en esta convención, ¿no? Entonces, por ejemplo, hagamos un recuento un poquito. El año pasado yo publiqué un libro acá que se llama La desmitificación de la educación de personas sordas hacia una pedagogía de éxito. Y en ese libro yo propuse 3 ideologías. La ideología de la sordera como una característica desahuciante, porque la persona puede ser desahuciada físicamente, emocionalmente, intelectualmente, psicológicamente, bueno. Y la segunda ideología era la sordera como una característica limitante, así es como vemos a la persona sorda es limitada, he escuchado muchas veces, y ellos pueden aprender como los oyentes, sí pueden, ¿entienden? Siempre los ven como personas cuyo potencial es limitado. Y la tercera ideología es la ideología de la sordera como una característica sociocultural. Ahora, dependiendo de cuál ideología venimos nosotros, podemos interpretar este documento de una manera diferente. Por ejemplo,
El artículo 24 dice: el desarrollo total del potencial humano y el sentido de dignidad y autoestima y el fortalecer el respeto por los derechos humanos, libertades fundamentales y la diversidad humana. Ahora, si mi ideología es limitante, que los sordos son limitados o tienen un potencial limitado, y aquí dice el desarrollo total del potencial humano, pero ese potencial es limitado, entonces yo voy a hacer lo siguiente. En primer lugar, si es una ideología desahuciante, voy a insertar al estudiante sordo en una clase de oyentes y sálvese quien pueda, ¿no? Entonces yo en ese momento lo estoy desahuciando intelectualmente, emocionalmente, socialmente, ¿ya? Estoy desahuciando a esa persona. Si mi ideología es de la sordera como una característica limitante, voy a canalizar al estudiante a una educación vocacional, ¿no? Enséñele alguna manualidad para que pueda defenderse. Como es una persona limitada, pues es todo lo que puede hacer. Pero si yo tengo una ideología de la sordera como una característica sociocultural, yo le voy a dar acceso a través de a una educación bilingüe, maestros que son fluidos en la lengua de señas o una escuela que funciona con intérpretes. Se dan cuenta que esta ideología determina cómo nosotros leemos este importante documento. Seguimos con el artículo 24. Las personas con discapacidad reciben el apoyo requerido dentro del sistema de la educación general para facilitar su educación efectiva. De nuevo, si mi ideología es de la sordera como una característica desahuciante, yo voy a proveer acceso a un aula de recurso que se llama pull-out en inglés, un programa que es uno de los modelos más débiles, que es cuando sale el niño del aula y va a una aula de recurso y está allí con esta maestra de integración que la mayor parte de las veces no sabe la lengua de señas o no sabe lo suficiente como para ayudarle a este niño a avanzar académicamente. Si yo tengo una ideología de la sordera como una característica limitante, a lo mejor me voy a adherir también a una ideología de lástima. Aquí yo puse a Carmencita porque yo lo que vi en una escuela es que vino la directora a un salón de niños oyentes y dijo: niño, mañana va a venir una estudiante nueva. Niños, sean bonitos con ella. Carmencita es sorda. Entonces lo que está modelando esta directora, y quizás con la mejor de las intenciones, es una ideología de lástima, y una ideología de lástima limita a las personas sordas, ¿ya? Y la tercera sería que hay acceso a una escuela donde los docentes, los estudiantes y todo el personal son bilingües y los padres tienen la misma oportunidad. Y esta escuela yo la he visto, no solamente en Chile, la he visto en México, la he visto en otros lugares. Son casos aislados. Pero si nosotros estamos hablando de inclusión, tenemos que escoger una escuela, tenemos que preparar a toda la población oyente para recibir a estas personas sordas, ¿entienden? Pero tenemos que hacerlo de manera positiva. Qué oportunidad para que ellos aprendan la lengua de señas, para que ellos crezcan, para que ellos progresen todos juntos, incluyéndose uno al otro, porque la inclusión no es solamente por parte de las personas sordas que se incluyan en la sociedad oyente, sino también por parte de las personas oyentes para que se incluyan en la sociedad sorda. Eso quiere decir que los niños van a aprender, los oyentes, ¿no?, la lengua de señas para poder comunicarse con sus pares sordos, y todo el mundo, todo el personal aprende la lengua de señas de su cultura y todo eso. Bueno. Y en la ideología, como la sordera como una característica sociocultural, entonces hay acceso a este tipo de escuela. La Federación Mundial de Sordos dice que reconoce que la gran mayoría, quizás tanto como el 90% de los niños sordos del mundo y adultos en países en desarrollo, nunca han ido a la escuela o han participado en modelos educativos que no tienen afinidad con sus necesidades, y por lo tanto no saben o no saben muy bien leer y escribir. Se ha observado frecuentemente que las lenguas de señas son reprimidas en muchos países y que su uso no es permitido en la educación. ¿Sí? Eso es importantísimo.
Entonces, la inclusión requiere que el medio escolar se adapte al niño sordo. ¿Hasta qué punto? Bueno, ojalá totalmente. Si van a recibir niños sordos en sus aulas, toda la escuela tiene que incluirse, no solamente los niños sordos a la escuela de oyentes, sino los oyentes a la comunidad sorda. Ok, que es importante que nos comprometamos a trabajar con justicia para darle a cada uno lo que necesita, porque todos somos diferentes y nuestras necesidades no son iguales. A veces la igualdad puede ser tremendamente injusta, ¿no? Y esto no es bueno ni para los oyentes ni para los sordos, ¿no? Pero la igualdad de oportunidad es justa, pero esa igualdad de oportunidad requiere que los dos grupos hagan el esfuerzo. Es importante que consideremos a los niños sordos por lo que tienen y no por lo que les falta. Ellos tienen una capacidad visual superior a los oyentes, ¿no? Entonces, esto nos llama a que nosotros pensemos en qué ideología de la sordera tenemos nosotros. Este concepto de empoderamiento, de ofrecer un aula acogedora, yo aquí esto ya lo mencioné, me refiero a Paulo Freire, ¿no? Que dice que las personas no son objetos, son sujetos, y cuando los tratamos como objetos, los deshumanizamos. Y por supuesto que nosotros no queremos hacer eso. Entonces tenemos que sencillamente crear un ambiente acogedor para ellos. Ellos solos se van a empoderar, son personas inteligentes. Bueno, yo creo que en mi propuesta yo sostengo que tiene que haber escuelas para personas sordas, ¿no? Esas escuelas tienen que conservarse. Esa posición está apoyada por las teorías de la adquisición de un segundo idioma, la cual es la verdadera situación que los estudiantes sordos enfrentan cada día. Ellos pueden estar en una escuela bilingüe, una escuela sorda, para personas sordas, todo hasta que se gradúen del bachiller. Pero por lo menos necesitan 5 a 7 años para poder adquirir el español lo suficientemente bien como para poder ir a una escuela de oyentes y beneficiarse de lo que esa escuela de oyentes tiene para ofrecerle. En la escuela del Instituto de Ayuda al Sordo Santa Rosa, ellos me han contado de actividades que ellos hacen cuando invitan a personas oyentes a que vengan a hacer actividades con ellos. Y a veces ellos visitan el mundo oyente, ¿no? Para también adentrarse al mundo oyente. Aquí en la República Dominicana hay escuelas con aulas destinadas a los estudiantes sordos, ¿no? Un aula dentro de una escuela de personas sordas. En esta situación hay un sinnúmero de oportunidades para la inclusión, pero las actividades deben planearse en las cuales los estudiantes interactúen en los dos idiomas, que haya comunicación. Una vez se enfatiza el español y otra vez se enfatiza la lengua de señas dominicana, pero tiene que haber esa interacción. Yo pienso que tienen un espacio perfecto para que haya inclusión de los dos lados, pero ellos tienen que planear todas estas cosas. Históricamente la ley de inclusión ha excluido constante y sistemáticamente a los estudiantes sordos porque incluir es participar con todos, no solamente ocupar el mismo espacio físico. ¿Okay? Bueno, que Dios nos bendiga a todos en este esfuerzo que hemos emprendido juntos y con el compromiso que sentimos con la educación de calidad para las personas sordas en la República Dominicana. No se olviden que pueden mandarme preguntas después de que vean esta presentación. Muy bien, perfecto. Con esto terminamos.